Padre, venimos ante tu presencia esta mañana, Padre, para darte las gracias otra vez, Padre, por el privilegio de poder venir a alabar tu santo nombre, Padre. Padre, me recuerdo las palabras que dijo David, Padre, dice: por mi parte yo alabaré con salmos tu poder, por la mañana proclamaré tu misericordia, porque tú eres para mí una fortaleza, eres mi refugio en momentos de angustia. A ti y a tu poder cantaré salmos, porque tú, Dios mío, eres mi fortaleza, eres mi Dios de misericordia. Padre, te damos muchas gracias por esto, Padre, y ahora pedimos que nos diriges, Padre, en espíritu, Padre, a tu corazón, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas, pero en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo en tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitó.
puesto en mí. Tú has sido bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Tú has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 para mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. Siendo tu rival, tu amor luchó por mí. Tú has sido bueno para mí. Cuando no sentía valor, tú me compraste a mí. Tú has sido bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 para mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 para mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. Señor, solamente tú, Señor. Tu amor, Señor, es poder de todo, Señor. Todo lo que hiciste en este mundo, Señor, es solamente por ti, Señor. Cada uno de nosotros tiene su camino, Señor, propio, Señor. Pero hay que tener algo en común, Señor, y eso es enfocarnos a ti, Señor. Tenerte a ti en nuestra visión de Señor. Nuestras peleas son diferentes, Señor,
pero el final, Señor, es igual y eres tú, Señor. Te damos gracias por este servicio, Señor. Te pido, Señor, que uses al pastor y hables, Señor, y que nuestros oídos y nuestros corazones, Señor, te escuchen, Señor. Te pedimos todo en tu nombre, Señor. Amén, Señor. Bienvenidos. Pueden tomar asiento, por favor. Fin de semana de 4 de julio, ¿verdad? Mucha gente de vacaciones. Pero bueno, aquí estamos nosotros. Vamos a estudiar un poco de la palabra de Dios. Y hermanos, siempre somos bienvenidos. Si es su primera vez aquí o cuántas veces haya estado. Bueno, le bajo un poco el volumen, por favor. Creo que oigo eco en mi. Disculpen. Hemos estado estudiando el libro de Segunda de Pedro, pero quise hacer una excepción ahora porque se nos acerca el 10 de julio, que es cuando vamos a tener bautismos. Me gustaría explicar un poquito acerca del bautismo. Lo hago una vez al año. Así es que nuestro estudio se encuentra en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Necesito una Biblia. Levante su mano. ¿Alguien le puede prestar una Biblia? Necesito una Biblia. Levante su mano. Ahí hay alguien que le pueda prestar. Hechos capítulo 8. Vamos a levantarlo en el versículo 26 al 40. Hechos 8, 26 al 40. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe leyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees que de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más
y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a orar una vez más. Padre, a tu presencia una vez más nos acercamos a darte gracias por este día, a darte honra y gloria, y siempre pidiendo que tú nos abras nuestros ojos espirituales, Señor, para recibir tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo lidere con cada uno de nosotros, nos toque y nos ministre, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te damos todo este tiempo a ti, Señor, y rogamos estas cosas, estas peticiones y estas alabanzas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Felipe, que nos habla aquí en este libro de los Hechos, era un diácono. Había también uno de los apóstoles que se llamaba Felipe. Creo que todos los estudiosos concuerdan que era el diácono, porque los primeros versículos de este capítulo 8 nos dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Había una gran persecución en esos días, que la mayoría de los creyentes se habían sido esparcidos, y Felipe era uno de los diáconos, y nos lo explica en el capítulo 6 de Hechos, cuando los apóstoles decidieron de nombrar diáconos. Felipe era uno de ellos, Esteban el primero. Y en el capítulo 7 nos habla de la muerte de Esteban, el primer mártir. Pero él nos dice que Felipe era uno de los diáconos que servían, escogido, y habían impuesto la mano sobre él y los demás, y habían orado sobre ellos. Pero Felipe se encontraba aquí en esta situación donde él dice ahí que el Señor le habló y se levantó. Me encanta esto de que él obedeció inmediatamente. Y vemos ahí la conversión de un hombre de Etiopía, lo más posible, un hombre de raza negra, eunuco. Y fue bautizado, que se me hace algo bien interesante. Puesto que tenemos los bautismos siguiente fin de semana, pensé que es propio hablar sobre esto. El ser bautizado es otra manera maravillosa de dar un mensaje muy importante. Ese es el mensaje de que usted ama a Jesús. Y decir que Él es simplemente asombroso. Ese es el mensaje que usted está dando en su fe a Dios. El bautismo también es una muestra vívida de la gracia de Dios en su vida. Y en la vida de cada persona que debe de bautizarse después de llegar a la fe. Es una obediencia. Ahora bien, sabemos que hay diferentes tipos de bautismos durante la historia en diferentes iglesias, y algunos creen que bautizar al rociar a la persona, en muchos casos a niños. Otros que las personas deben de ser sumergidas en el agua, totalmente en el bautismo. Bueno, yo creo que muchas personas tienen sus propias ideas de lo que es el bautismo o cómo bautizarse. Nosotros creemos que la forma correcta de bautizar a una persona es
sumergirla completamente bajo el agua. Después de todo, eso es lo que significa bautizar, sumergir. Otra cosa también es que esa era la forma en que en la Biblia las personas eran bautizadas. No hay un solo ejemplo en la Biblia del bautismo por medio de rociar con agua. No lo hay. No lo encuentran. Y le daré algunas escrituras. Caso de Felipe y el eunuco. Pero no hay tal cosa de rociar para el bautismo en las escrituras. No lo van a encontrar. Es una hermosa expresión de lo que Dios ha hecho en la vida de una persona. Eso es lo que es el bautismo. Somos sumergidos en el agua como una expresión de nuestra vida anterior que ha pasado. Después somos levantados del agua como una muestra de nuestra nueva vida con Cristo. ¿Quién es Él el que ha lavado nuestros pecados primeramente? Y les decía que el plan de Dios es que el acto del bautismo sea una muestra vívida de su gracia en la vida de esta persona. Y aquí tenemos esta historia aquí de Felipe y el etíope. Y nos dice que este hombre iba leyendo lo del profeta Isaías. Isaías 53:3 escribió esto, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo herido. Este eunuco venía leyendo esa escritura, y Dios manda a su siervo Felipe: levántate, Felipe, y ve hacia el sur. Y le da instrucciones. Y él inmediatamente se levantó y fue a donde había sido mandado con este hombre. Y leía esta parte del profeta Isaías. Y Dios dijo por medio de su espíritu: Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y dice que acudiendo Felipe, en otras tradiciones leí que corrió a acercarse al carro. Qué obediencia es. Y cuando Dios nos habla, hasta corra. Sería interesante. Y preguntó: ¿cómo podría yo entender si no hubiera alguien que me enseñe? Y Felipe se subió al carro y empezó a explicarle las escrituras.
varias cosas que podemos tomar de aquí. ¿Se acuerdan que los hebreos no podían ver a ninguna otra raza? Y aquí vemos a Felipe juntándose a la par con un hombre de África del Norte, compartiendo el Evangelio. De diácono a misionero. Que estaba presto, que corrió al llamado del Espíritu Santo a obedecer y compartir. Wow. Había habido tanta persecución que habían dejado Jerusalén, muchos de ellos, pero Dios estaba usándolo aún más. La idea que este hombre, este eunuco, llegó a comprender que Jesús era el Salvador. Y él puso su fe en Jesús. Y como muestra de su fe, se bautizó en ese mismo momento. Dijo, ¿qué hay agua? ¿Qué impide para que yo sea bautizado? Yo no podía preguntar por qué este hombre podría ser bautizado. ¿Cómo supo él acerca de la importancia del bautismo? La historia nos cuenta que él venía de Jerusalén, de regreso rumbo a su casa. Es probable que él estaba ahí durante las festividades que rodeaban el día del Pentecostés. Y fue en aquel tiempo que el cristianismo explotó en la escena. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 2, cuando muchos recibieron el Espíritu Santo, diferentes nacionalidades. Fue en el día del Pentecostés. Probable que él había venido a adorar a Jerusalén y iba de regreso a casa cuando iba leyendo esta escritura. ¿Sabe que solo en el día del Pentecostés hubo aproximadamente 3,000 personas que fueron salvas y bautizadas en el mismo día? Acerca de 3,000 personas. Todo el mundo había visto el espectáculo de miles de personas hacer fila para ser bautizados en ese día. Quizás él no hubiera visto eso, pero él había oído de los bautismos. Es más, lo voy a llevar a Hechos capítulo 2. Lo voy a levantar en versículo 36. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro predicó su primer mensaje? En Hechos capítulo 2, versículo 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está. En aquel tiempo los judíos tenían unos estanques diseñados para rituales de limpieza, para aquellos judíos fieles que
se encontraban alrededor del templo. Y ellos usaban esa para simbolizar la limpieza de pecado que solo Jesús podía dar. Ellos los usaban, es decir, los judíos, el pueblo religiosos, el pueblo del Antiguo Testamento. El eunuco probablemente se había enterado de este bautismo cuando estuvo en Jerusalén. Preguntó a Felipe si podría bautizarse. Vemos ahí que todos los nuevos cristianos fueron bautizados ahí mismo. Qué hermoso. Ahí no es el primer lugar donde aparece el bautismo. Me estoy refiriendo a Hechos 8. No es la primera vez que aparecía el bautismo. Ya vimos que en el capítulo 2 habían sido bautizados. Esto era algo que se practicaba antes de que el Señor Jesucristo empezara su ministerio. Me refiero al bautismo. Te voy a explicar. Pero en ese tiempo era para aquellos que esperaban, aquellos creyentes que esperaban al Salvador. Había un predicador llamado Juan el Bautista. Este es el primer personaje bíblico que instruye a las personas a bautizarse como muestra de su fe en el Salvador venidero. En Mateo capítulo 3 nos describe esto en los versículos 1 al 6. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Era Juan el que proclamaba en el desierto, preparando la senda del Señor. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era de langostas y miel silvestres, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así es que este personaje fue Juan el Bautista, que Dios usó para establecer este escenario inmediato antes de Jesús, ¿verdad? El Señor estaba a punto de comenzar su ministerio público. Pero aquí Juan el Bautista llamó al pueblo a arrepentirse de sus caminos y volverse a Dios, porque el reino estaba cerca. Juan sabía que el Salvador estaba en camino y quería que la gente estuviera lista. Y cuando la gente creyó en el mensaje de Juan, se apartaron de sus caminos pecaminosos de justicia propia. Confiaron en Dios, en que Él traería al Salvador a la tierra, y se bautizaron como un símbolo de su nueva fe en Dios. Con fe esperaban la venida del Salvador y se bautizaron en esos días, cuando Juan el Bautista predicaba el bautismo para arrepentimiento de pecados. Yo no miro aquí ningún bebé que se arrepintiera de sus pecados. Tenía que ser un hombre, una mujer que entienda completamente lo que está haciendo. Así es que ellos entendían, la gente, cuando seguían a Juan el Bautista, que tenían que preparar sus corazones
y pedían a Dios que perdonara sus pecados. Y se bautizaban para demostrar que creían lo que Dios estaba por hacer en la tierra por medio de aquel Salvador. Fíjense, desde antes. Pero algo bien interesante sucede cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. La gente iba a él. Dicen que era un hombre que no tenía pelos en la lengua. Hablaba fuerte. Cuando Juan bautizaba, la gente en aquel río del Jordán, el Salvador mismo aparece ahí y quiere que Juan le bautice. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow. Y uno pregunta, ¿por qué Jesús necesitaba ser bautizado? El bautismo era para los pecadores arrepentidos que ponían su fe en Dios. Y Jesús no era un pecador, era Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Quizás la clave para entender esto es recordar que el bautismo es solo una expresión simbólica. El bautismo de agua expresa lo que sucede espiritualmente dentro de una persona. Entonces, ¿qué está expresando Jesús aquí con su bautismo? En primer lugar, creo que Él se está identificando con los pecadores. Él no tuvo que confesar ningún pecado, como lo hicieron otras personas, como lo hacemos nosotros, para ser bautizados. Pero como ellos, Él fue bautizado. El mismo Juan decía: Señor, yo no debo de bautizarte, tú debes de bautizarme a mí. Pero no, hazlo. Tiene que ser así. Amados de Dios, ¿quién es nuestro modelo para todo? Quizás usted ha estado contemplando en ser bautizado y posponiéndolo esto más tarde. Quizás si cambie algunas cosas, quizás si soy mejor persona. Es que no ha entendido completamente lo que es el bautismo de agua. Es una expresión pública de su fe interior. Amén. El bautismo de agua no salva, pero es de obediencia al Salvador. Y Él mismo dijo: es necesario, Juan, bautízame. Y vemos que Dios habló ahí. Tenemos que recordar que Jesús era Dios en la carne. El Dios hombre que pronto moriría una muerte humana por los pecados del mundo. Su bautismo los ayudó a aquella gente a identificarse con el hecho de que Él también era un hombre real y no solo un espíritu. Pero solo porque se identificó con la humanidad no significa que estaba identificándose a sí mismo como un pecador, como el resto de la humanidad. Creo que su bautismo validó el mensaje de Juan de que la gente necesitaba arrepentirse porque el reino de
Dios está cerca. El Señor Jesús no estaba ahí para enseñarle a la gente algo diferente de lo que Juan estaba enseñando. Él, Jesús, fue el cumplimiento de las enseñanzas de Juan. Su bautismo validó las enseñanzas de Juan el Bautista. Pero lo más importante es que Jesús fue identificado como el Salvador, el Hijo de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Cuando el Señor Jesucristo emergió, salió de aquellas aguas bautismales, si podemos decir así, el Padre exclamó que este era su Hijo. Este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Yo creo que a mí me hubiera dado un ataque al corazón si hubiera estado ahí y oír una voz y no sé, se me figura a mí pensar de que habéis dicho, este es mi Hijo. Antes que los fríos me dan que pensar en eso, en el cual estoy complacido. ¡Wow! ¡Qué escena haber sido esa! Y dice que el Espíritu Santo en forma de paloma cayó sobre él. Ahí el Señor Jesucristo fue identificado públicamente como el Salvador. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre hablando, el Hijo obedeciendo y el Espíritu Santo mirando. Esto es importante, lo voy a decir porque es. Todo esto testificando juntos, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que había llegado el momento de que Jesús fuera presentado como el Mesías. Y cuando el Señor se había acercado a Juan por primera vez, que le dijo a Juan que quería ser bautizado, Juan no entendía. Él lo entendió. Pero minutos más tarde o momentos más tarde, él, Juan el Bautista y todos los demás entendieron. Esto era lo que Juan ha estado predicando. El Salvador ha venido. Aquí está. Y ahí después comenzaría su ministerio público en la tierra. Y uno de esos ministerios también incluía bautizar a la gente. Y no bautizaba personalmente, pero sus discípulos, sus apóstoles bautizaban. Personas que expresan públicamente su fe en un Salvador que ha venido. Eso es lo que hace. Ha venido su corazón, ha venido su vida. A lo largo de ese ministerio de nuestro Señor, Él y sus discípulos, bueno, Él no personalmente, pero Él estaba ahí, bautizaron a sus seguidores como muestra de su fe en Él como el Salvador. ¿Y sabe qué? Después de que el Señor fue crucificado y resucitado, y antes de ascender, Él dio un mandamiento a sus discípulos. Y lo encontramos esto registrado en el libro de Mateo, capítulo 28. El Señor dice a sus discípulos en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardasen todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así sea. Con ordenanza.
aquí del mundo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta que yo regrese. Yo voy a estar con ustedes. ¿No es esto algo hermoso? Cuando usted se bautiza, esta es una expresión de algo hermoso que Dios ha hecho en su vida, que le ha recibido, que le ha perdonado sus pecados. Y yo lo menos que puedo hacer es confesar que yo creo en Él. Y por obediencia, cuando viene la oportunidad, tan pronto como se pueda, quiero publicar mi fe a otra gente, a otros hermanos, quizás a familiares. Y eso es obediencia. Ese es el bautismo de agua. Somos sumergidos en el agua con una expresión de esa vida antigua que ha pasado y emergemos con una nueva vida. Les decía que el bautismo de agua es una de las expresiones más vívidas de lo que Dios ha hecho en la vida de una persona. Cuando una persona entiende todo esto. Ha habido ocasiones donde se me ha preguntado a mí si podría bautizar a cierta persona. Quizás así se le podría quitar lo maloso y que ande haciendo estas cosas y las otras. No puedo hacer eso. No es lo que es el bautismo de agua. No he entendido entonces todavía. Y quizás también hay muchas personas que no quieren bautizarse, cuando esto es un mandato que Dios da. Y piensan que lo pueden posponer. No, tal vez cuando ya conozca yo más de las cosas de Dios. Ese hombre, el eunuco, ahí mismo, cuando él creyó, él dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? ¿Has creído? Esa es la pregunta. Cuando en los bautismos que tenemos se nos explica, hay una pequeña explicación, una prédica. Y cuando los niños quieren ser bautizados, lo que nosotros preguntamos es que si entienden lo que es el bautismo de agua. Y se le explica a los padres que si su hijo o hija no entiende, no está preparado todavía. Usted sabe que los niveles de entendimiento las edades son diferentes, ¿no? Niños y niñas. Pero le van a decir a usted, no queremos lastimarlo, no se sienta lastimado si rechazamos a su hijo o a su hija, porque no lo bautizó, porque todavía no entiende. Y yo personalmente, que estoy en el agua, también hago esas preguntas. ¿Por qué te estás bautizando, mijo? Mira, esas palabras que usamos nosotros. Y cuando yo obtengo una respuesta que supuestamente, por supuesto que no va a ser un experto en la palabra de Dios, pero yo entiendo, ustedes entienden cuando un niño o una niña ha entendido lo que está haciendo. Entonces los bautizo. Y si no, les diría: espérate quizás el siguiente año. Y es difícil y es duro porque algunos lloran. Pero tenemos que entender por qué. Así es que si usted tiene pensado llevar a su hijo o su hija, asegúrese que usted le explique por lo que es o que él entienda o ella, para que no sea lastimado. Pero una persona tiene que entender lo que está haciendo. Les decía que es un simbolismo que muestra claramente nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando usted se bautiza,
Le está usted dando un hermoso mensaje a todos aquellos que lo están viendo. Un mensaje que todos necesitamos escuchar. Que es el ministerio para otros, este bautismo. Tal vez alguien en su familia necesita escuchar el mensaje de la gracia de Dios. Quizás habrá familiares o amigos que no se atreven a cruzar la puerta de una iglesia. Pero quizás sí podrían ir a verlo a usted bautizarse. Y su bautismo quizás podría ser el mensaje que ellos necesitaban escuchar. Todo creyente debe de ser bautizado para mostrar la gracia de Dios en su vida. Yo digo esto, por supuesto va a haber casos donde una persona recibe al Señor en los últimos momentos de su vida, en el lecho de su muerte, y recibe al Señor y no hay tiempo para sumergirlo en la alberca, ¿verdad? Obviamente. Pero no es el agua lo que lo salva, es su fe en Cristo Jesús. Tenemos el típico ejemplo del ladrón en la cruz. Ahí no tuvo chance de que se bajara, se bautizara. Pero nosotros, en cuanto tengamos la oportunidad, debemos de hacerlo si no hemos sido bautizados, porque es una obediencia a un mandato de Dios, no es una sugerencia. Les decía que durante la historia ha habido diferentes tipos de bautismos, de rocío, quizás se le venta poquita agua, con una cazuela o algo, no sé, y otros que son sumergidos en el agua, como es bíblicamente. Tuve una ocasión donde un hombre aquí en el hospital más grande aquí en el desierto, me pidieron que fuera a visitarlo, y cuando yo llegué ahí empecé a hablarle del Evangelio, y me dijo: ¿sabe qué, hermano, pastor, de curioso? Yo soy creyente, pero también sé que estoy a punto de morir. Y yo nunca me bauticé. ¿Podría usted bautizar? Él tenía una máscara de oxígeno, murió 1 o 2 días más tarde. Yo le dije: por supuesto que sí. Traiga a sus familias, y mandó llamar a familiares cercanos. Tuvo la oportunidad de bautizarlo con una botella de agua. Pero la idea ahí, les decía que el bautismo de agua no salva. Pero la idea de ahí es que su corazón de él, antes de partir, quería hacer las cosas bien. Amén. Y hay gente viendo, había familiares chicos y grandes viendo ahí. Y yo dije: bueno, pues que no me voy a poner técnico al no bautizarlo, porque tiene que ser sumergido en un río, en una alberca, sino que la idea era el corazón de él. Y lo bauticé, porque él sabía que era en obediencia a Dios. Amén. Pero vamos, muchos de nosotros que estamos completamente bien y que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, pero no hemos sido bautizados en agua. ¿Qué impide eso? Para mí eso es desobediencia a Dios, porque Él lo ha ordenado. No, el pastor Samuel no lo dijo. No van a decir que Samuel lo dijo. No, Dios lo ordenó. Él mismo, sin haber pecado nunca, fue bautizado en agua.
Él es nuestro máximo ejemplo. Es un mandato del Señor. Jesús nos dijo que el bautismo era una forma opcional de expresar su fe. Dijo que debemos de ser bautizados como creyentes, como una de las formas en que expresamos nuestra fe. No solo, ¿sabe que el bautismo de agua no solo muestra nuestra fe en Jesucristo? ¿Sabe también que muestra nuestra obediencia a Él? Fe y obediencia a Jesús. Así es que si usted es un creyente, que usted decide nunca ser bautizado, yo no estoy diciendo aquí que usted va a perder su salvación. No es como funciona. Pero la desobediencia estorba en nuestro crecimiento espiritual. Su crecimiento espiritual se verá obstaculizado por su negativa. ¿Qué palabras tan grandes? No la ponen. Si es tanto pecado, el no hacer lo correcto como hacer lo incorrecto es pecado. Los creyentes deben de ser bautizados en obediencia al Señor para seguir adelante. Y cuando usted obedece, cuando sigue el Señor en este asunto de lo que es el bautismo del agua, creo que su fe incrementa. Cada vez que una persona obedece al Señor en algo, su fe incrementa. Y así es también con el bautismo. Les decía que muchas personas nunca entrarán a la iglesia, pero quizás si vayan a un lado y dicen, voy a ser bautizado. Y vamos a tener alabanza, quizás habrá, nos dijo el hermano Juan, habrá unas hamburguesas por ahí. ¿Qué dijo elote? No, elote. Yo les digo que traen salsa, chile, porque los americanos no nos dan eso. Pero quizás gente vaya ahí. Es como si fuera un día de campo, hombre. Y yo voy a ser bautizado. La gente puede ver lo que Jesús puede hacer en la vida de una persona. ¿Qué testimonio? Es un testimonio de su fe. Y la gente puede ver que sus pecados pueden ser perdonados, no importa donde haya estado, no importa la edad que tenga, y ellos pueden observar que hay un nuevo empezar, un nuevo comienzo en su vida, gracias al perdón de pecados en Cristo Jesús. ¿Qué testimonio puede ser? Invite a alguien, aunque no sea usted bautizado o va a ser bautizado, invite a alguien. Y algunos me preguntan a mí, ¿cuáles son los requisitos para ser bautizados? Creer en el Señor Jesucristo, haberse arrepentido de sus pecados, creer en el Señor Jesucristo y aceptarlo en su vida. Amén. Ese es el prerequisito. Ser bautizado por fuego, el fuego que Dios da con su Espíritu Santo. Cuando una persona viene a Dios arrepentido, que ha comprendido y que ha puesto su fe en Él como su Salvador, que ha creído que Él es el enviado de Dios
Padre, que Él vino para pagar por sus pecados en la cruz. Y se arrepiente de sus pecados y lo acepta como su Salvador. Ese es el único requisito. Usted vio que el día del Pentecostés, bueno, lo leímos, aproximadamente 3,000 personas fueron salvas y bautizadas en el mismo día. Felipe bautiza a este nuevo. Ese hombre creyó que estaba ansioso. ¿Se imagina usted que es un hombre, una mujer que ha creído en Dios y está ansioso? Quiere hacer lo que Dios desea. Y uno de los primeros pasos es ser bautizado en agua después de haber creído en Él. No se dilate, porque el hacer eso es desobediencia. Dios es un Dios de amor y de misericordia que lo está esperando. Él quiere usarlo, Él quiere darle crecimiento. Y esta es una oportunidad. Lo hacemos 3 veces al año aquí. Obviamente en el invierno no vamos a ir al lago. Qué privilegio tenemos de poder entender estas cosas y poder expresar nuestra fe a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Padre, te damos gracias por este privilegio que nos has dado en esta mañana de poder aprender acerca del bautismo de agua, Señor. Padre, yo ruego que para este siguiente fin de semana, Señor, que tú traigas más gente a este lado para confesar su fe públicamente al bautizarse en agua. Padre, que tú toques corazones que primeramente vengan arrepentidos a ti. Vengamos todos y cada uno de nosotros. Y Señor, que seas tú el que haga la obra por medio de tu Espíritu Santo y de ese crecimiento, Señor, de acuerdo a tu voluntad, que haya obediencia en tus siervos para ser usados por ti. Padre, te damos gracias por todo esto. Y conforme nos alistamos para hacer comunión, Señor, te alabamos, Señor, y esperamos de ti. Úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.